Bien, vamos a dar inicio a las orientaciones para desarrollar las actividades de matemática de la semana 13 de matemática para el primer año de secundaria. Muy bien, vamos a observar la primera situación significativa. Dice delegación de deportistas para la disciplina de natación. Bueno, trata de que la entrenadora de natación debe seleccionar a sus dos mejores deportistas, quienes representarán en la institución educativa en los Juegos Deportivos Escolares 2020. Categoría damas. Para ello registra el tiempo que realiza cada una de las 4 deportistas que tiene a su cargo en 6 pruebas de 50 metros libres. Muy bien, en base a ello la maestra lo que hace es elaborar una tabla, ¿no?, donde registra los tiempos y en base a ello formula las siguientes preguntas, ¿no? Dice, la entrenadora a partir de los resultados elige a Gabriela como la mejor deportista. ¿Con base a qué resultados toma esta decisión? Explique, dice, ¿no? Y la segunda dice, ¿qué medidas de tendencia central ayudaría a la entrenadora a elegir a la segunda mejor deportista? ¿Por qué? Bueno, ya nos habla de medidas de tendencia central, así que eso va a ser un dato que vamos a tener que recordar. Muy bien. Veamos las preguntas que tenemos que desarrollar en base a esto. La primera dice que ¿a cuántas nadadoras debe seleccionar la entrenadora? Bueno, sabemos que hay un total de 4 nadadoras, ¿no?, según la situación problemática, pero de ellas debe escoger solamente algunas. Entonces leemos el problema y de acuerdo a eso respondemos. Vamos a la número 2. Dice, ¿en cuántas pruebas participa cada una de las deportistas, ¿no? Cada una de las deportistas participa, bueno, tenemos ya en la tablita también para orientarnos, aunque en el mismo problema también indica las veces que participa cada deportista. Luego la número 3 dice, ¿por qué crees que Gabriela fue elegida como la mejor deportista? Porque obtuvo qué cosa, o sea, sabemos que obtuvo mejor puntaje, mejor qué, ¿no? En base a eso también respondemos esta pregunta número 3. Vamos a la número 4. Dice, ¿qué debes averiguar? Entonces ahí copiamos por las dos preguntas que formula, ¿no?, esta situación problemática planteada en la página anterior, ¿no?, que vendrían a ser estas dos, ¿no?, la pregunta número 1 y la número 2. Es solamente transcribirlas nada más. Vamos a la número 5. Dice, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que conoces? Bueno, hay varios, pero necesitamos trabajar en base a 3, ¿no?, los más conocidos. Las medidas de tendencia central que conoces. Entonces aquí vamos a anotar las 3 medidas de tendencia central que normalmente ya los hemos estudiado varias veces y ya las conocemos. ¿Listo? Luego dice la siguiente pregunta. Dice, diseñamos una estrategia o plan, dice, ¿no? Diseñamos una estrategia o plan y de acuerdo a eso la pregunta es, ¿qué procedimientos utilizarías para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Bueno, cada uno vamos respondiendo de acuerdo a más o menos cómo es que nosotros podemos resolver, ¿no? Primero qué cosa hay que calcular y luego qué cosas necesitamos calcular para resolver dicho problemita, ¿no?, para dar la respuesta a las preguntas. Bien, pasamos a la siguiente página. Dice ya en la página 74, un docente de matemática informó, dice, ¿no?, en una de sus clases que la nota que más estudiantes obtuvieron fue la de 14. Si quisiéramos interpretar los datos estadísticamente, podríamos decir que la nota expresada por el docente es, ¿qué es? ¿Es el promedio? ¿Es la media? ¿Es la mediana? ¿Es la moda? ¿Qué es? No, entonces tenemos que colocar aquí, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas viene a representar esta nota, ¿no? ¿Es la media, mediana, moda, etcétera? Pero también colocamos el por qué, ¿no? Por ello, ¿no? Por esto, por lo otro, ¿no? Entonces de esa manera justificamos también la respuesta a esta pregunta. A la número 1. Vamos a la número 2. Dice, ¿no?, que ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera dice, ¿no?, la media es siempre menor que la moda. Ajá, entonces tendríamos que quizás remitirnos a algún ejemplo, ¿no?
y demostrar pues que la media es siempre menor que la moda, lo cual yo lo dudo, ¿no? Entonces hay que averiguarse bien en qué consiste la media, también llamado media aritmética o promedio, ¿no? Y qué es la moda, ¿no? La número 2 dice, si ordenamos los datos, siempre encontraremos en el centro a la moda. Depende, habría que ver. En algunos casos va a coincidir, pero bueno, no sé, acá dice siempre, y habría que ver si verdaderamente es cierto, ¿no? Dice, puede haber más de una moda en un grupo de datos. No sé, la verdad que los tres casos yo los someto a consideración de ustedes, ¿no? Pero lo cierto es que de esto, digamos que hay dos respuestas que son falsas y hay una que es verdadera, ¿no? Entonces, de acuerdo a los conceptos, a las ideas, a los conocimientos que ustedes puedan recordar, podrían responder esta pregunta, ¿no? Son tres afirmaciones, e incluso acá dice, ¿no? Que ¿cuántas son verdaderas? ¿Solo una, solo dos, solo tres o solo uno y tres, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que identificar la respuesta correcta. Bien, aunque no está difícil, pero siempre hay que ir pensando y sobre todo recordando, ¿no? Aquellos conceptos que ya habíamos estudiado antes. Bien, vamos a ver la número 3. La número 3 dice que un estudiante obtiene los siguientes puntajes en sus exámenes de matemática durante un semestre. Y hay una serie de notas, ¿no? Donde incluso hay una nota que es 0, ¿no? ¿Ya? Y dice, ¿cuál es el puntaje más representativo que obtuvo el estudiante? Ajá, el puntaje más representativo es, no sé cuál, pero hay que colocar, es, y corresponde a qué, ¿no? Y por qué, ¿no? Entonces, como ya más o menos hemos visto, está la media, está la mediana, pero también está la moda, ¿no? Entonces, ¿cuál es más representativo? Bueno, de todas maneras hay que calcular acá los tres. Hay que calcular la media aritmética, la mediana, ¿no? La mediana y la moda, ¿no? Y ver cuál de estos tres representa más, ¿no? A este problema, ¿no? A los puntajes. O sea, ¿cuál es el puntaje? ¿Cuál de estos tres puntajes es el más representativo que obtuvo el estudiante, ¿no? ¿Cuál es el más significativo para este estudiante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si hubiese 8 ceros, pues ese cero es representativo para este problema, pero eso vendría a ser solo como moda, ¿no? Pero también tengo que ver cuál es pues la mediana, la media aritmética, etcétera. Entonces, es hacer un análisis, ¿no? A ver, vamos a suponer que otro caso, también debo tener un extremo. Mira, tengo un 0, tengo un 1, ¿no? Notas más altas, ¿cuántos tengo? Mira, tengo 19, 18, 20, 17, 18. ¿Ves? Este 0, este 1, ¿realmente afecta a estas notas altas? ¿Cuáles son más? Son más las notas altas, así que probablemente este 0, este 1 no le afecte, así que esos no van a ser pues notas que sea representativo para el estudiante, ¿no? Ahora, de todas maneras, como les dije, hay que calcular la media, la mediana y la moda y ver cuál de ellos, seguramente en alguno de ellos va a salir pues alguna de esas alternativas, ¿no? Y que en esos casos, ¿por qué es representativo para este problema, ¿no? Para interpretar ese problema. Ya, seguramente voy a estar explicando también bien eso el día jueves que tenemos las clases, ¿no? Bien, vamos a la número 4. Dice, ¿no? Los datos siguientes corresponden a los minutos que Alberto debió esperar el bus para ir a su trabajo durante 15 días. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mira, hay días que ha esperado 20 minutos, hay días que ha esperado 6 minutos, 8 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Bueno, dice, ¿cuál de las medidas de tendencia central tomará en cuenta para estimar el tiempo que debe esperar su transporte? ¿Por qué? Entonces, hay que darse cuenta, ¿no? Si realmente, ¿qué le va a funcionar más a este muchacho para que pueda calcular el tiempo que desea, o que tiene que esperar, ¿no? Para asegurarse ir en su bus respectivo, ¿no? Entonces, hay posibilidades, pues, ¿no? Puede ser la media, la mediana, puede ser la moda, ¿no? Pero
realmente cuál es el más representativo, el más significativo, el que le va a servir, ¿no?, para tomar esa decisión. A eso se refiere este problemita, ¿ves? Listo. Y nos faltaría la siguiente página también, ¿no? Todavía tenemos 2 páginas pendientes. La siguiente dice lo siguiente, ¿no? En el gráfico de barras, y ahí tenemos un gráfico de barras donde está la venta de autos, ¿no? Dice que representa la venta de autos en el Perú desde el 2016 al 2019. De acuerdo con el comportamiento de los datos, se determina la media de la cantidad de autos vendidos. Como dice media, así que esto ya está mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque dice de media, o también llamado promedio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el promedio, no? Ya determina la media. Bueno, yo les he colocado esto, ¿por qué? Porque a veces nos confundimos, ¿no? Decimos que en qué se diferencia la media del promedio, cuando en realidad es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, haciendo estas operaciones también me debe salir la respuesta, ¿ya? De la media de autos vendidos en los 4 últimos años. Bien, y vamos a la última página, ¿no? La última página está más sencilla, ¿por qué? Porque dice que se trata de la cantidad de veces que Olbert asistió, dice, ¿no?, a la biblioteca de la institución educativa en el último semestre del año, ¿no? ¿Ha sido cuántas veces, no? 8 veces 8, ¿no? 6, 10, 5, 6 y 4, ¿no? ¿Qué gráfico representa la cantidad de veces que Olbert asistió a la biblioteca? O sea, estos datos, ¿en cuál de los 4 gráficos se ve mejor representado, ¿no? Se ve correctamente representado, ¿no? Entonces, ese es el gráfico que tenemos que elegir. Ya, entonces, una vez que elegimos el gráfico, lo vamos a graficar en esta parte de abajo, lo graficamos, pero también escribimos el por qué ese gráfico elegido es la respuesta correcta para este problema. Muy bien, señoritas, hasta aquí les voy a dar las orientaciones para desarrollar esta práctica correspondiente a la semana 13. Ya estamos en la primera semana de julio, ¿no? Como siempre, los trabajitos ya sabemos que tenemos que entregar hasta el día sábado de cada semana. Muy bien, buenas tardes.